Bienvenida. Vamos a abordar la tercera de 4 clases que tengo programadas en lo personal. Y igual, nuevamente, es que les digo que el tema de lípidos es súper amplísimo, ¿no? En 4 horas no me da tiempo de abordar todo. Necesitaríamos mínimo unas 15, 20 horas. Pero bueno, tal vez en un futuro podríamos abordar otros temas. Entonces, el tema de hoy era estudio de los lípidos en líquidos corporales y en orina. ¿No? Realmente, les digo, es muy amplísimo y me enfoqué a estudiarlo en orina, ¿no? Que como laboratorio clínico a lo mejor estamos enfocados un poquito para el análisis de esta orina, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir algunas cosas para entrar en tema, que es la lipiduria o la lipuria, que no es otra cosa como la definición o la presencia de lípidos en la orina. Se cree que esta presencia de lípidos en la orina es secundaria a la hiperlipidemia, principalmente a la elevación de triglicéridos, ¿no? A la hipertrigliceridemia. Pero vamos a ver más adelante que hay colesterol, ¿no? Están los cristales de colesterol en orina. Y esto se da específicamente en el síndrome nefrótico, ¿no? Hay que recordar un síndrome nefrótico, pues básicamente la función del riñón ya está disminuida, ¿no? El riñón ya no está funcionando, más del 50% del riñón ya no está funcionando en el síndrome nefrótico. Lo vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿Por qué aparecen los lípidos en orina? Esa sería una. Lo más común es que si encontramos lípidos en orina, el paciente tiene síndrome nefrótico. Sin embargo, hay otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades glomerulares. Hay que recordar que el glomérulo es la barrera, ¿no? Que filtra el ultrafiltrado de la sangre para convertirla en orina, y el glomérulo no deja pasar a los lípidos. Cuando el glomérulo ya no sirve, pues ahí se van fugando los lípidos, ¿no? Una enfermedad renal poliquística, la enfermedad de Fabry, por ejemplo. No, hay que recordar que cuando ya hay proteinuria, cuando ya hay proteínas en la orina, básicamente ya tenemos un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces vamos a ver que en la orina de los pacientes con síndrome nefrótico vamos a tener proteínas y vamos a tener lípidos, en este caso triglicéridos, ¿no? Pero hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, sin proteínas, o sea, sin proteinuria con elevación de triglicéridos. Podemos dividir estos lípidos en el sedimento urinario en 4 principales clasificaciones, ¿no? Gotas de lípidos libres. Aquí están las imágenes, ¿no? Libres, gotas de lípidos libres, así sueltas. Podemos tener cuerpos ovales grasos. Por definición, un cuerpo oval graso es una célula llena de lípidos. Vean, esta es una célula llena de lípidos. Estas células, por definición, o pueden ser macrófagos, que se fagocitaron a los lípidos, o pueden ser células renales. Estas son las de aquí. Podemos tener cilindros grasos, ¿no? Cilindros llenos de lípidos, o podemos tener placas de colesterol, que serían estas. La pregunta de aquí es, ¿cómo llegan los lípidos a la orina? Cierto es que pues tiene que pasar la barrera glomerular, ¿no? Pero va a haber dos causas: que los lípidos estén incrementados en sangre y que la barrera glomerular esté dañada. Bueno, se cree que la lipiduria, o sea, la presencia de lípidos en orina, es secundaria a la hiperlipidemia. Lo que les decía hace rato, se incrementan lípidos en sangre, se incrementan lípidos en riñón. Este mecanismo se llama lipotoxicosis renal. Vean, lipo de lípidos, toxicosis de toxicidad. ¿Qué quiere decir? Que los lípidos dentro del riñón, aquí como por ejemplo esta imagen, este esquema, los lípidos en el riñón le están haciendo daño, son tóxicos dentro del riñón. Si definimos qué es lipotoxicidad, es el exceso de lípidos acumulados ectópicamente. ¿Qué quiere decir ectópicamente? Que no deberían estar ahí. En tejido que no es grasa, que no es tejido adiposo, y que, vean, lo más importante es que induce al daño orgánico. Hasta aquí que hemos dicho, los triglicéridos en sangre van a incrementar, se van a acumular en un tejido que no deberían acumularse, como es el riñón, vean, y empieza a hacerle daño al riñón, empieza a hacer daño a la barrera glomerular, y ¡fum! Ahí se van filtrando los lípidos y los encontramos en la orina. Vean, esta es una tesis que se hizo aquí en México, en el laboratorio de investigaciones. Esta es grasa.
sea, imagínense, ya hay grasa macroscópica dentro de un riñón. Este es un modelo animal, esto es una rata de laboratorio. Partimos el riñón, no sé si se ve, no, tenemos otra imagen más adelante. Partimos el riñón a la mitad en un corte transversal y ahí está la grasa. Entonces, les mencionaba, ¿cuál es la no, perdón, cuál es la causa de que el riñón esté acumulando grasa? Nuevamente vean, la resistencia a insulina. ¿No? En la primera clase hablamos de la resistencia a insulina, en la primera clase hablamos de que el tejido adiposo ya no es capaz de guardar, y si ya no es capaz de guardar, vean hacia dónde van las flechas. Se van a reguardar lípidos en el hígado, en el corazón, en el músculo. Si dibujamos por aquí el riñón, se guardarían lípidos en el riñón. Les digo, esto se llama lipotoxicosis. Vean, ya habíamos visto este esquema, ¿no? Exceso calórico, resistencia a insulina, tejido adiposo no puede guardar, nos llevamos a la dislipidemia, ya también hablamos de este esquema, ¿no? Incremento de glucosa, incremento de insulina, más triglicéridos, más VLDL en sangre. Ahora, estas VLDL hay que recordar que llevan colesterol, ¿no? De esto también ya hablaron, supongo, en su primera clase. El colesterol, ¿de dónde viene el colesterol? Lo podemos obtener de la dieta. Esto es importante porque vamos a ver más adelante las placas de colesterol, ¿no? El colesterol cristalizado, cristales de colesterol. Estamos hablando de esto para que, ok, lo encontramos en orina y de dónde viene este colesterol, ¿no? Por eso les estoy hablando, por eso los estoy aburriendo con esta parte teórica de dónde viene el colesterol, para que después lo apliquemos, ¿no? Para que después lo veamos en la orina, en el microscopio, y ok, el colesterol puede venir de aquí. Una viene de la dieta, ¿no? Que sería este punto. Se transporta por kilomicrones, va al hígado y el hígado puede sintetizar, vean, síntesis de nuevo, el hígado puede sintetizar su propio colesterol, aquí está. Sale en forma de VLDL, se va a dar la vuelta en LDL, vean, en tejidos que no son hepáticos y regresa en forma de HDL, ¿no? Y regresa. Esta es la circulación del colesterol. Entonces tenemos colesterol en las HDL, en las LDL. El hígado puede sintetizar colesterol y de manera muy importante comemos en la dieta colesterol. Ya habíamos hablado de esta parte del metabolismo, ¿no? Que vamos a tener diferentes tamaños de lipoproteínas, que el tejido adiposo, vean, ya se fueron a dar la vuelta a las lipoproteínas, ¿no? Ya sean kilomicrones, ya sean VLDL, van a resguardar al tejido adiposo. Y aquí se quedan todos los triglicéridos. Ahí deberían estar. En el tejido adiposo, en la grasa, ahí deberían estar los triglicéridos. Nuevamente, ¿qué pasa con la resistencia a la insulina? Con resistencia a insulina, estos triglicéridos, pues no se quedan aquí. Y entonces los ácidos grasos que deberían estar bajos empiezan a incrementarse y se van a los demás tejidos, ¿no? En este caso nos va a importar nuestro riñón, ¿no? Entonces, otra vez, uno de los principales importancias, darle el peso a la resistencia a insulina, a la obesidad, ¿no? Donde los ácidos grasos no van a poder resguardarse ahí. Entonces, vean, ya conectamos a la lipotoxicidad, ¿no? El tejido adiposo ya no puede resguardar. Tenemos de resistencia a insulina. Se liberan los ácidos grasos y los ácidos grasos van a circulación en sangre. Si pudiéramos medir, bueno, de hecho se puede medir, de hecho los medimos aquí en México, los ácidos grasos libres se tienen que medir en suero. Estos serían nuevos marcadores de dislipidemia. No creo que me dé tiempo abordarlo en la última clase, pero los ácidos grasos se tienen que medir en sangre. ¿Por qué? Los ácidos grasos elevados me dirían, el tejido adiposo ya no es capaz de resguardar y los está mandando a sangre. Vean esto. Nuevamente, hay que medir ácidos grasos en sangre. ¿Por qué son importantes? Porque cuando se empiezan a incrementar en sangre, vean, o se van al hígado, o se van al músculo esquelético, o en este caso, o se van al riñón. Y si se van al riñón, vean, lípidos ectópicos. ¿Qué quiere decir? Pues empiezan a acumular aquí, se empiezan a acumular aquí, se empiezan a acumular aquí, empiezan a causar daño y van para la orina. Vamos a ver estos mecanismos. No sé si se acuerdan de esta imagen. Partimos de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Recuerden, estos VLDL ricos en triglicéridos. Nos dan LDL ricas en triglicéridos
y HDL ricas en triglicéridos. Ya les mencionaba, si tenemos HDL ricas en triglicéridos pequeñas y densas, estas son más propensas por aclararse en el riñón. ¿Qué quiere decir aclarar? Que el riñón las va a catabolizar. Que si tiene aquí muchos triglicéridos, la HDL, y se cataboliza por el riñón, se van a empezar a acumular aquí los triglicéridos, ¿no? Aquí, en el riñón, se empiezan a acumular los triglicéridos. No está muy bien descrito, pero pasa exactamente lo mismo, o es un mecanismo similar a lo que pasa en la arteria. Vamos a hablar un poquito de la arteria. Vean, las LDL cortas y densas se empiezan a acumular aquí y se forma la placa arteriosclerótica. Entonces, imagínense que la placa arteriosclerótica es el acúmulo de triglicéridos y colesterol en las arterias. Ahora imagínense el incremento de triglicéridos y colesterol en el riñón. Es un mecanismo similar. No se ha hablado mucho para el riñón, de hecho no se ha descrito mucho, pero es un mecanismo similar. Arteriosclerosis, ¿cómo decirlo? Arteriosclerosis periférica, ¿no? A lo mejor hasta cerca del corazón. Y arteriosclerosis renal, que de hecho el término sí existe, arteriosclerosis renal, ¿no? Que se estén acumulando los triglicéridos a nivel de riñón. Esto es lo que pasa en la arteria. Vean, este es el mecanismo que pasa en la arteria. La LDL se incrementa, se oxida, se forman las pequeñas y densas, se reclutan los monocitos y los monocitos se las comen, ¿no? Los monocitos maduran a macrófagos y los macrófagos se las comen y forman las famosas células espumosas. Estas células espumosas se quedan aquí, en la íntima de la arteria. Se empieza a producir una matriz, se fibrosa, migra, prolifera, se inflama y nos forma esto, un taponamiento aterosclerótico, ¿no? Esto es en las venas periféricas. Les repito, imagínense este proceso de taponamiento en el riñón. Lo vamos a ir describiendo un poco más adelante, pero imagínense, aquí el triglicérido y el colesterol almacenado en la arteria. Ahora, imagínense este proceso, pero ahora a nivel renal, como en este dibujo, a nivel renal, ¿no? Esto es el principio de por qué encontramos lípidos en orina. Vean, lo más estudiado es la placa arteriosclerótica, les decía, vamos a poner un similar. La placa arteriosclerótica normal, vean cuánto porcentaje de lípidos tiene. Con la edad va subiendo, ¿no? Una persona de recién nacido tendría unos 1%, ¿no? De 15 años tendría un 5%, de 35 años tendría un 10%, de 65 años tendría un 12%, ¿no? Con la edad incrementa. Pero vean, lo normal es máximo 12%. Cuando se forma una estría grasa, se acumulan unos 30%. Cuando tenemos una placa arteriosclerótica, se acumulan unos 70%. O sea, la cantidad de lípidos que se acumula aquí en la placa arteriosclerótica es importantísima. Son triglicéridos y son colesterol. Ahora, para hablar de lípidos, por ejemplo, de cristales, ¿no? Por eso vamos a hablar de cristal de colesterol. Hay que hablar que el colesterol está en dos formas, colesterol libre y colesterol esterificado. Vean, este es el colesterol libre. ¿Por qué? Porque este residuo está libre, ¿no? Por eso está seleccionado. Este colesterol libre es el que está en las membranas, ¿no? En nuestras clases de la universidad nos enseñaron que el colesterol es importante porque le da la rigidez a la membrana. Bueno, es este colesterol y es colesterol libre. Básicamente, este colesterol libre le da la rigidez porque son cristales, vean, son cristales líquidos. Ahora, tenemos otro tipo de colesterol que es el colesterol esterificado. ¿Cuál es la diferencia? Un grupo acilo de este lado. Por eso se llama colesterol esterificado. Bueno, el colesterol libre puede pasar a colesterol esterificado y el colesterol esterificado a libre, ¿no? Por eso van las dos flechas de ida y de regreso. Y el colesterol esterificado también puede estar aquí, pero vean el porcentaje, en un 2%. Casi no hay nada de colesterol esterificado ahí. Sin embargo, este colesterol libre también nos forma estas partículas grasas, ¿no? Líquidos, por ejemplo.
Entonces, ¿de qué va a depender que el colesterol libre sea un cristal o sea un líquido? De la concentración, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Vean, esto es importante. El colesterol libre es insoluble en agua. O sea, es un sólido cristalino. Se le denomina el monohidrato de colesterol. Ya desde aquí, cuando veamos un cristal de colesterol en orina, quiere decir que es colesterol libre. No hay de otra. Porque el colesterol libre es insoluble en agua. Los ésteres de colesterol, vean, forman aceites sólidos, son un estado de cristal líquido, ¿no? Es el aceite, son gotitas aceitosas. Esto es importante porque lo vamos a ver más al rato, ¿no? Vamos a ver imágenes del sedimento urinario y vamos a tratar de identificar, es colesterol libre, son cristales. Es colesterol esterificado, pues es un aceite. Son gotitas de aceite, ¿no? Esta es la diferencia, colesterol libre, colesterol esterificado. Y les mencionaba, ¿de qué depende de que uno sea aceite y sea cristal? La concentración. Vean, el monohidrato de colesterol, pues básicamente son estos cristales, ¿no? Vamos a ver sus características un poquito más adelante, los cristales que encontramos en orina. Este es el colesterol libre, ¿no? Que forma los cristales. El colesterol esterificado va a ir en dependencia de su concentración. Vean, primero puede formar un aceite, puede formar un estado que se denomina colestérico, un cristal líquido, y si se acomoda mejor y si se incrementa la concentración, ya un cristal como tal. Casi nunca llega a esta parte. Casi siempre encontramos el colesterol esterificado de esta forma. Nuevamente, colesterol libre, cristales, así, placas de cristales, colesterol esterificado, partículas aceitosas, ¿no? Las vamos a ir viendo más adelante. Ok, ya que hablamos que tenemos dos tipos de colesterol, vean, esto es lo que pasa en la arteria arteriosclerótica. Se empiezan a incrementar las células espumosas, ya les había comentado, ¿no? Todas estas bolitas son lípidos. Todas estas bolitas son LDL, pequeñas y densas, esterificadas. Vean, tenemos un balance positivo de colesterol. ¿Qué quiere decir? Que mi LDL o lleva mucho colesterol o son muchas con mucho colesterol. No, son, a ver, las LDL llevan o mucho colesterol, ¿no? O son muchas con poquito colesterol. Eso está mejor. Muchas con poquito colesterol, que es lo que nos va a hacer el almacén de este colesterol dentro de la íntima, ¿no? Esta es la placa, sí, la arteria. Esta es la íntima y aquí se va formando el colesterol. Vean entonces, cuando los ésteres exceden del 2 al 3% de los lípidos totales, son insolubles y se separan en gotas, ¿no? Se empiezan a formar aquí las gotas, los ésteres de colesterol. Mientras más colesterol haya, mientras más colesterol libre, vean, excede en gran medida su solubilidad y se empiezan a formar los cristales. Los cristales crecen, se nuclean y se convierten en una placa. Vean, en lugar de pasar de gota, bueno, van a pasar de gotas de lípidos a ser estos cristales. Y mientras más colesterol haya, pues se forman cristales un poco más grandes. Otra vez, lo importante de esto ahora es que van a hacer la ruptura de la placa. Esto para los cardiólogos, principalmente para los cardiólogos intervencionistas, es bien importante, porque se rompe la placa, se libera el trombo y tenemos infartos agudos al miocardio, por ejemplo. Y lo generó el colesterol, las placas, los cristales de colesterol que rompieron la íntima y se van a fugar de ahí, ¿no? Vean el mecanismo entonces. Tenemos a los macrófagos que se están comiendo a las LDL y vean, tenemos colesterol esterificado y colesterol libre dentro del macrófago. Este es un macrófago, ¿no? Que así se denomina célula espumosa. Recuerden este término, célula espumosa. ¿Qué es una célula espumosa? Pues es un macrófago lleno de lípidos. Es importante porque también lo encontramos en el sedimento urinario.
También encontramos células espumosas en el sedimento urinario. Vean, este macrófago se come a las LDL y pasa a ser una célula espumosa. Esta es la célula espumosa. Mientras más colesterol haya, el colesterol esterificado se vuelve colesterol libre y se empiezan a formar los cristales. Vean, de una gota aceitosa se incrementa el colesterol y ahora se forma un cristal. ¿Por qué? Pasó a ser colesterol libre. Vean, y tenemos ya a una célula espumosa de esta forma. Se está deformando porque se está construyendo un cristal dentro de la célula, que es de colesterol libre. Si se sigue y se sigue y se sigue incrementando el colesterol, pues vean, ahora sí ya tenemos la forma de un cristal. Y si seguimos incrementando el colesterol, pues no nada más formamos uno, formamos dos, formamos tres, formamos placas de colesterol adentro de un macrófago. Nuevamente, esto se denomina célula espumosa. Un macrófago lleno de lípidos. Los mecanismos son bastante interesantes. Vean, nuevamente la culpa de todo, gran parte de la culpa de todo lo tienen los ácidos grasos libres que deberían estar guardados en el tejido adiposo, pero se fueron a otro lado, ¿no? Se fueron a las LDL, por ejemplo. Estas se quedan en la placa arteriosclerótica y vean, a final de cuentas formamos cristales de colesterol. Estos cristales de colesterol bien están resguardaditos adentro de mi célula espumosa, pero podemos tener cristales de colesterol afuera de la célula espumosa. Es algo bien interesante porque se ha descrito que los cristales se forman adentro de una célula, ¿no? Los reportes, la literatura, la bibliografía dice, los cristales se forman adentro de una célula. Hay trabajos in vitro, o sea, en una placa, en un tubo de ensayo. Ahí sí, con las condiciones necesarias, temperatura, presión y todo, ahí se forman los cristales. Pero in vivo, o sea, en el cuerpo se tendrían que formar adentro de una célula. Vean, esta es microscopía electrónica de transmisión y se ha descrito que las formas de los cristales de colesterol son formas hexagonales planas, ¿no? Más o menos de esta manera. Realmente, esto es in vitro, ¿no? Nuevamente, es una placa. Realmente no son hexagonales, son como, bueno, vamos a verlo un poco más adelante, pero la mayoría no cumple con estos cristales hexagonales. Vean, pero son así. ¿No? Yo creo que todos hemos visto, si a lo mejor no directamente nosotros, los cristales de colesterol, yo creo que los hemos visto en imágenes. Son estas placas. Vean, aquí se ve cómo tiene 3 dimensiones, ¿no? Un largo, un ancho y un espesor, ¿no? Una longitud. Esto nuevamente es un cultivo celular de macrófagos. Vean, se está formando el cristal. ¿Por qué? Porque le estamos dando más colesterol. Vean, lo de abajo, esta es una imagen también microscopía electrónica de transmisión. Esto de aquí abajo es un cristal de colesterol. Vean lo de arriba, ¿quién la está abrazando? Pues es un macrófago. Esto de aquí arriba es un macrófago. ¿Ya lo vieron cómo lo está como abrazando? Se lo quiere comer. ¿Por qué? Porque los macrófagos se comen a los lípidos. Vean, macrófago sobre la placa de cristal del colesterol. Nuevamente, cristal de colesterol, macrófago, ¿no? Van de la mano. Vean esta es bien interesante. Esta imagen es bien interesante. Nos está diciendo, esto es un macrófago, lo que está remarcado, esto es un macrófago, y lo que nos está marcando la flecha, aquí está la flecha, vean. Lo que nos está marcando la flecha es un cristal. Este es un cristal, no sé si lo vean por aquí, este es otro cristal de colesterol. ¿Qué quiere decir? Vean estas puntas nada más. El cristal con sus puntas está rompiendo al macrófago. El macrófago se está ampliando todo lo que puede para resistir que el cristal crece y crece y crece y crece y que sus puntas lo van a romper. Bueno, sí sucede. Vean, todo esto es la pared de un macrófago. Y esta es la superficie. Vean las puntas del colesterol cómo están sobresaliendo. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, si el colesterol crece y crece y crece y forma estas placas,
van a terminar rompiendo al macrófago y van a terminar escapando. Vean, aquí se ve impresionante, ¿no? Todas estas son imágenes reales, esto es colesterol, son picos de colesterol rompiendo la membrana del macrófago. ¿Por qué se formaron estos cristales de colesterol? Porque incrementó el colesterol libre, ¿no? Porque el esterificado pasó a ser colesterol libre y se crece, se nuclea, ¿no? Y se incrementa el cristal. Se da la ruptura celular, lo que veíamos hace rato, el cristal rompe la célula, se escapa solito el cristal y el cristal rompe la placa arteriosclerótica. Vean, se ve mejor aquí. Este es un cristal. Si queda libre el cristal, va a romper la placa. El trombo se libera y tenemos problemas, ¿no? Esta es la ruptura de la placa que se dio por una cristalización del colesterol. Estas son imágenes bien interesantes porque básicamente son aspirados de cuando se da esta ruptura, ¿no? Lo que hacen, lo vamos a ver ahorita en una diapositiva, pero básicamente lo que meten es una jeringa, ¿no? Hagan de cuenta que esto es una jeringa y hacen como que el aspirado y lo tiñen, ¿no? Por diferentes tinciones. Vean, todas las flechas, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Todas estas flechas nos están señalando cristales de colesterol. Vean todos estos. O sea, imagínense, una persona con arteriosclerosis que se ve la ruptura de la placa arteriosclerótica es peligrosa, ¿no? Bueno, con términos prácticos. ¿Por qué? Porque tiene cristales. Todos estos son cristales de colesterol. Nuevamente, esto pasa en la placa arteriosclerótica, ¿no? Les decía, lo que hacen, bueno, esto lo hacen los cardiólogos, se dan cuenta que aquí está la ruptura, que aquí está la placa y lo aspiran, vean. Con una jeringa lo aspiran y todo esto que está señalado nuevamente son cristales de colesterol. ¿No? O sea, imagínense el tamaño nada más que tienen para que macroscópicamente ya se vean los cristales, ¿no? Son gigantes. Nuevamente, vean mi célula espumosa. Crecen tanto los cristales que se van a liberar los cristales. Van a salir, van a formar inflamación, las HDL van a bajar porque la inflamación disminuye a las HDL y pues tenemos la característica dislipidemia, ¿no? Vean nuevamente, los cristales de colesterol libre, estos ya son libres, ya salieron del macrófago, activan a las trampas extracelulares de los neutrófilos, este es un neutrófilo, activan la inflamación del macrófago, interleucina 1 beta y se propaga la inflamación. ¿Qué quiere decir? Una persona con colesterol libre, una persona con colesterol incrementado, seguramente está inflamado, ¿no? Y en el laboratorio, ¿cómo medimos la inflamación? Interleucina 6, interleucina 1 beta, la proteína C reactiva, principalmente la de alta sensibilidad. Vean, y esto es algo que nos hemos puesto a investigar últimamente, bueno, no últimamente, ya tiene algunos años. Si se rompe esta ruptura, se da esta ruptura de la placa arteriosclerótica y se liberan los cristales, aquí están, se liberan en sangre los cristales, las células espumosas, las VLDL, porque al final de cuentas se rompió la placa y se liberó, pasó a sangre. Vean, puede ir a circulación y llegar al riñón. O este proceso se da directamente a nivel renal. Ahorita lo vamos a ver, sí se da el proceso a nivel renal. Hay enfermedades donde los cristales de colesterol se empiezan a incrementar aquí, se empiezan a incrementar aquí, 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 y vamos a ver el daño que ocasiona. Esta es la enfermedad renal ateroembólica. Vean, básicamente es la oclusión de las arterias renales, de las arterias y de los capilares con cristales de colesterol. O sea, el mecanismo que habíamos hablado de aterosclerosis, ahora a nivel renal. Esta enfermedad se va a caracterizar por un aumento repentino de la creatinina, ¿no? Un marcador de daño renal. Principalmente en hombres, fumadores, con hipertensión, con arteriosclerosis sistémica. Les digo, van de la mano.
¿no? Va de la mano una arteriosclerosis sistémica y una arteriosclerosis renal. Bueno, que se llamaría enfermedad renal ateroembólica. Las imágenes que vimos hace rato de los cristales en la placa arteriosclerótica, ahora exactamente las mismas imágenes, pero en el riñón. Vean, esto es un glomérulo. Esto es un glomérulo, esto es un glomérulo, aquí está el glomérulo, ¿no? Este es otro glomérulo y otro glomérulo, ¿no? Pues vean, todas las flechas, pues nos están diciendo que ahí hay cristales. Vean, luego se ven. El mecanismo que les expliqué hace rato de la arteriosclerosis sistémica, ahora se va a dar netamente en el riñón. Nuevamente, vean, estos son glomérulos. Se ve el glomérulo, se ve el conducto, el túbulo contorneado distal, ¿no? Y el túbulo contorneado proximal. Vean los cristales nuevamente. Los cristales se liberan, dañan a las células tubulares renales o las células renales y nos causan nuevamente inflamación. La inflamación es una enfermedad silenciosa. Muchas de las enfermedades tienen inflamación. Y el mecanismo a nivel renal, pues es cristales causan inflamación. Bueno, entonces los cristales de colesterol, ¿no? Son placas delgadas, son incoloras, son transparentes, ¿no? Con bordes bien definidos, pueden estar solitos, o sea, pueden ser aislados o pueden ser agregados. ¿Cómo los distinguimos en el sedimento urinario? Se van a encontrar principalmente en orinas ácidas. Una característica importante es que no polarizan la luz, ¿no? No sé si estén familiarizados con la luz polarizada, pero estos cristales no polarizan la luz. Lo vamos a ver un poco más adelante. Para distinguir, por ejemplo, las gotas de lípidos o los cuerpos ovales grasos, hay que utilizar polarización de la luz. En este caso, los cristales no polarizan la luz. Normalmente los cristales van a estar con otras especies de lípidos, ¿no? Principalmente cuerpo ovales grasos. Van a estar en presencia de proteinuria y nuevamente síndrome nefrótico. ¿Qué quiere decir esto? Me encuentro un cristal de colesterol, muy seguramente mi paciente tiene o síndrome nefrótico o ya las proteínas en orina están incrementadas. Son los menos frecuentes. De la lista de lípidos que veíamos hace rato, el colesterol, los cristales de colesterol son los menos frecuentes. También, ¿cómo los distinguimos de otros cristales? Si por morfología no nos confundimos, bueno, pues hay que hacer pruebas de solubilidad, ¿no? Son solubles en éter, en alcohol, en cloroformo y son insolubles en alcohol, en agua, en ácidos y bases, por ejemplo. Morfológicamente, ¿cómo los describimos? ¿No? Pues son así. Son las placas bien definidas, con bordes regulares, transparentes, ¿no? Pueden estar aislados o pueden estar agregados, ¿no? Estas imágenes son espectaculares, ¿no? Nos las regaló por ahí una persona china, me parece que trabaja en Texas, y nos las regaló en el grupo de Facebook hace 2 años. Son imágenes impresionantes, vean, ¿no? Con contraste de fases, microscopía de contraste de fases, vean las imágenes tan espectaculares. Se pueden definir bien, ¿no? Bordes definidos, placas rectangulares, aunque la bibliografía nos decía que eran hexagonales, no, son placas rectangulares, ¿no? Con bordes bien definidos. Estos son los cristales de colesterol. O podemos tener cristales de colesterol dentro de un cilindro, ¿no? Dentro de un cilindro graso. Aquí está, ¿no? Este es mi cristal de colesterol y este es mi cilindro. Graso, con un chorro de grasa. Todas estas bolitas de aquí son grasa. Ahorita vamos a hablar de los cilindros también. Vean, otro cilindro con picos. Vean, esta flecha que está aquí es un pico muy seguramente de un cristal de colesterol. Más placas, vean, otra placa por aquí en cilindros.
Los cristales de colesterol dentro de los cilindros son un hallazgo raro. Generalmente se van a asociar con otros lípidos en orina, los cuerpos ovales grasos, y son típicos nuevamente del síndrome nefrótico o con proteinuria en rango nefrótico, o sea, una proteinuria bien marcada. Esos son los cilindros, por ejemplo. Esta es una célula, ¿no? Apenas si se logra definir, ¿no? Su membrana. Todos estos son lípidos. Pero vean las flechas negras. Hace un tiempo, el maestro, de hecho es mi maestro, el maestro José Ángel, publicó esta foto y dijo, ¿alguien podría decirme, alguien sabrá algo acerca de qué son estas estructuras? Bueno, pues la respuesta es que lo más probable es que sean cristales de colesterol. Vean, este es un artículo bastante viejo, desde 1998. Ya se han descrito que las células renales, estas son una célula tubular renal, tienen los cristalitos, vean, por microscopía electrónica de transmisión. Y tienen las mismas vacuolas de grasa, de lípidos, de triglicéridos. Vean, esto es una microscopía electrónica de transmisión, está publicado, y esta es una imagen que tomó el maestro Ángel. Básicamente es la misma, vean los cristales. Las bolitas, aquí está el núcleo, ¿no? Básicamente es la misma imagen. No nos queda duda que dentro de las células tubulares renales están creciendo cristales de colesterol. Bueno, podemos tener dos formas, dos condiciones a que haya grasa en la orina. Cuando se presenta con proteinuria, ¿qué significa que haya proteinuria? Que ya hay una enfermedad glomerular, ¿no? Que el glomérulo ya está dañado. Ya hay un chorro. Glomerulosclerosis focal, nefropatía membranoso idiopática, nefropatía diabética, enfermedad del cambio mínimo. La más importante nuevamente es esta, síndrome nefrótico, acompañado nuevamente de proteinuria. O puede haber enfermedades genéticas, como va a ser la enfermedad de Fabry. Ahorita la checamos un poco más adelante. Vean, nuevamente, si nos regresamos como a la etiología de por qué encontramos lípidos en la orina, vean, la explicación puede venir de dos lugares. ¿De dónde venía el colesterol? Les decía, pues de la dieta, ¿no? Aquí está la dieta. Se incrementan los ácidos grasos o el tejido adiposo ya no puede resguardarlos y los ácidos grasos se incrementan. Los ácidos grasos se incrementan, la lipoproteína lipasa disminuye, ¿no? Ya les había hablado de que la lipoproteína lipasa disminuía, la nivelación de los ácidos grasos, triglicéridos se incrementan, y que se incrementen los ácidos grasos con la albúmina, van a riñón y se da el daño a nivel glomerular y por eso tenemos proteinuria. Entonces tendríamos proteinuria, hipertrigliceridemia y lipiduria. Nuevamente, proteínas en orina, lípidos en orina y triglicéridos en sangre. ¿No? Si medimos el colesterol, muy probablemente el colesterol esté incrementado. O puede estar disminuido porque no está en sangre. ¿Dónde creen que esté? Pues en tejidos, ¿no? En la placa arteriosclerótica o peor aún, en el riñón. ¿No? Muchas de estas, cuando encuentren lípidos en orina, lo más probable o lo más lógico que pensemos es que están incrementados en sangre y no es realmente cierto, ¿no? Porque si están en tejidos, en el riñón, por ejemplo, o en orina, pues ya no van a estar en sangre. Pasa lo mismo con los triglicéridos, no los encontramos en sangre porque seguramente están resguardados en otro lugar. ¿Quién? El hígado principalmente, en este caso, pues el riñón, ¿no? Y llegamos a un hígado de este tipo, no, perdón, a un riñón, ¿no? Un riñón de este tipo. Un riñón que se le acumulan muchos triglicéridos, mucho colesterol, muchos lípidos, ¿no? Si dibujamos los cristales de colesterol, pues ahí estarían los cristales de colesterol. Vean, proteinuria.
resistencia a la insulina, estrés oxidativo, muerte celular, fibrosis, la inflamación que ya veíamos. O sea, a estos pacientes no les va nada bien. Les digo, les iba a presentar una imagen. Partimos los riñones y vean, se ve ahí la sangre. Perdón, los lípidos. Principalmente en la parte de la médula. Recuerden, el riñón se divide en médula, que sería esta parte, y la corteza, que sería esta. Todos los lípidos se acumulan principalmente en la médula. Estos son modelos animales, nuevamente ratas, ¿no? Les hemos dado dieta hipercalórica y hemos visto que los lípidos se acumulan aquí, en la médula. Nuevamente, esto es macroscópico. Imagínense cómo va a estar lleno a nivel microscópico. Esta es una célula tubular renal. Esta es una célula tubular renal. Esta es la circulación. Aquí vienen los triglicéridos. Aquí vienen los ácidos grasos libres. Y aquí viene el colesterol. Entran por aquí, se guardan los triglicéridos en riñón, los ácidos grasos empiezan a incrementar y todo esto causa daño renal, daño mitocondrial, por ejemplo, muerte celular, y pues a esta célula pues no le va nada bien, se empiezan a desprender. Vean, la mitad de esto es un riñón normal y la mitad es un riñón de una persona obesa. Vean, aquí está la obesa. Vean, células tubulares renales normales y células tubulares renales llenas de lípidos. Nuevamente, la membrana glomerular se empieza a abrir, se empieza a romper. Por aquí empiezan a filtrarse los lípidos. Se acumulan aquí lípidos. Todas estas bolitas son lípidos. No, LDL, aquí está, mire. LDL, droplets de lípidos. O sea, un riñón de una persona obesa está llena de lípidos. Y les digo, lo que va a pasar es que se empiezan a desprender. Esta es la luz tubular de los túbulos. Y todo esto, esta es una célula tubular renal. Célula tubular renal, aquí se ve luego, ¿no? Son redondas, la relación núcleo-citoplasma es bien marcada, son cúbicas, ¿no? Por eso son así como cuadradas, redondas. Todas estas manchitas rojas son lípidos. Y se empiezan a desprender, ¿no? Se empiezan a desprender, se empiezan a romper, salen y las encontramos en orina. Entonces, cuando encontremos células tubulares renales llenas de lípidos en la orina, significa que todo el riñón está lleno de grasa, está lleno de lípidos. Nuevamente, vean, este es el esquema de una célula tubular renal normal, su núcleo y por ahí algunos cuantos lípidos. Lo que pasa es que se empieza a llenar, vean, se desplaza el núcleo y se llena de triglicéridos. Entonces tenemos una célula tubular renal repleta de lípidos. Y así las encontramos en el sedimento urinario. Vean, célula tubular renal, relación núcleo-citoplasma bien marcado, cúbica, ¿no? Bien redondita y llena de grasa, llena de lípidos. Esto se denomina como cuerpo oval graso. Esta es una fotografía, yo creo que Diego conoce a Carlos. Carlos es un experto en tomar de este tipo de fotografías. Y pues tenemos a los cuerpos ovales grasos, células tubulares renales o macrófagos, que recuerden, los cuerpos ovales grasos o son células tubulares renales o son macrófagos. No podemos diferenciar qué son, pero podría decirles que todas estas son células tubulares llenas de grasa. Y así las encontramos en el sedimento urinario. El típico color amarillo. Vean, estas gotas amarillas son típicas de que tienen lípidos. Vean todas. Esta es la más característica, ¿no? Encontramos células con acúmulo de triglicéridos. Lo vamos a ver, es una combinación de triglicéridos y colesterol. Y esto es un cuerpo oval graso, una célula tubular renal llena de lípidos en la orina. Bueno, ¿cómo definimos un cuerpo oval graso? ¿Es un macrófago o es una célula tubular renal
llena de lípidos. Eso es un cuerpo oval graso. Entonces, pues tendríamos que definir cómo sé si es un macrófago o cómo sé que es una célula tubular renal. Ahorita vamos a ver cómo podríamos distinguirlo. Algo que nos ayuda para distinguir a los lípidos en orina es la luz polarizada. No sé en Chile qué tan común sea comprar los filtros, ¿no? Porque se hace con un filtro, no es necesario el microscopio, no es necesario la gran cosa. Se venden los filtros, de hecho ustedes las pueden sacar de las calculadoras. Se montan dos filtros y se hace la microscopía de luz polarizada. Así la vemos con la luz óptica y si polarizamos la luz, se observan las famosas cruces de Malta. Estas son cruces de Malta. Los lípidos forman cruces de Malta simétricas. Vean lo que les decía, la luz polarizada nos forma cruces de Malta. Solamente se va a formar cruz de Malta cuando tengamos colesterol o triglicéridos. Colesterol o triglicéridos. Si es otro tipo de lípido, no se forma la cruz de Malta. Entonces, por ejemplo, vemos este lípido que está, esta gota de lípidos que tiene una cruz de Malta. Bueno, podemos decir, ¿sabes qué? Está llena de triglicéridos y de colesterol. ¿Por qué? Porque los triglicéridos y el colesterol son los únicos que forman cruz de Malta. Nos puede confundir porque el almidón, las gotas de talco, también producen una cruz de Malta, pero es asimétrico. Arriba, son partículas de almidón y abajo son partículas de grasa. Polarizamos la luz y vean, cruces de maltas asimétricas. ¿Qué significa? Pues que están chuecas. Los lípidos polarizan la luz con cruces de maltas totalmente simétricas. Bueno, si tenemos duda, ven es que se parecen, ¿no? Los cristales de algodón y las gotas de lípidos, bueno, le hacemos la microscopía de luz polarizada y si es simétrica, la cruz de Malta son lípidos. Vean, me salté estas porque no los quiero aburrir con términos físico-químicos, ¿no? Pero básicamente, mientras más triglicéridos y más colesterol haya, se van a formar más grandes las cruces de Malta, vean. Cruces pequeñitas y si le incrementamos los triglicéridos, se van a formar cruces de Malta más grandes. Vean, son videos, son experimentos in vitro. Uy, a ver. A ver, era un video, pero... No, sí, aquí está, estaba más arriba. Vean cómo esto es in vitro, claro. Pero vean cómo se están formando las cruces de Malta. Va de nuevo. Mientras más colesterol le demos a una célula, va a formar cruces de Malta. Lípidos. Vean nuevamente. Más triglicéridos en este caso. Y vean la diferencia. Son reacciones anisotrópicas. No los quiero aburrir con fisicoquímica. Pero vean, aquí se formó una cruz de Malta grandota. Totalmente simétrica. A diferencia de hace rato que se formaron varias gotitas, varias partículas con cruces de Malta pequeñitas. Esta cruz de Malta es una característica de los lípidos anisotrópicos que nos van a desviar la luz en esta posición. Vean, traigo muchas imágenes. Estas son lípidos sueltos, ¿no? Gotas de lípidos sueltos en la orina, en el sedimento urinario. Vean estas fotos, son impresionantes. El color característico que les decía, amarillo. Así vemos a las gotas de lípidos en la microscopía de campo claro. Vean, sigue siendo campo claro. O sea, esto no es luz polarizada, esto es campo claro. Y vean qué nos está mostrando. Ya cruces de Malta. Cruces de Malta pequeñitas como esta o cruces de Malta grandotas como esta.
Vean, ahora, si tenemos duda y diríamos, ¿qué es esto? No sabemos qué es esto. Si me lo encuentro en el sedimento urinario, puedo hacer luz polarizada y vean, polarizo la luz en la misma estructura y ya me doy cuenta que efectivamente están polarizando la luz, que se están formando cruces de Malta y que los patrones de estas cruces de Malta son totalmente diferentes. Vean, por ejemplo, esta cruz de Malta de aquí y esta cruz de Malta de aquí son totalmente diferentes. Esta cruz de Malta de aquí nos dice tiene muchos triglicéridos y esta cruz de Malta de aquí nos dice tiene mucho colesterol. Solamente viéndolo con el microscopio de luz polarizada y del tipo de cruz de Malta que nos está formando, yo puedo saber que los lípidos de la orina de mi paciente son triglicéridos o son colesterol. Son los únicos dos que pueden polarizar la luz, ¿no? Y se puede formar esta cruz de Malta. Vean cómo esta se parece a esto y esto se parece a esto, ¿no? Ya lo hicieron in vitro, ya le pusieron colesterol, ya le pusieron triglicéridos y se forman estas. No, vean nuevamente, una cruz de Malta grande y una cruz de Malta pequeñita, rica en colesterol, rica en triglicéridos. No, son imágenes impresionantes, vean. Ahora, microscopía electrónica de transmisión es exactamente lo mismo. Una célula llena de lípidos. Aquí están todos estos lípidos. Seguramente una combinación de colesterol y de triglicéridos. Vean, se pueden romper. Esta es una célula, vean. Y los lípidos están escapando, ¿ya vieron? Están escapando, están saliendo. Y por eso podemos encontrar lípidos, gotas de lípidos solubles, ¿no? No insolubles, perdón, aquí. O sea, libres, gotas de lípidos libres. O sea, podemos encontrar cuerpos ovales grasos, células con un chorro de lípidos, o estos lípidos pueden escapar y pueden estar libres por mecanismos que se conocen como necroptosis, la ruptura de la membrana. Por eso se llama necrosis y apoptosis, porque los lípidos producen apoptosis. Y es así como tenemos partículas de grasa libres. O sea, podemos tener grasa dentro de las células o grasa libre, que serían como estas características, ¿no? Gotas de grasa libre, no se ve ninguna célula por ahí, ya están libres, ¿no? Ya se ha descrito, ya tiene varios años, vean, desde 1998 se describió que hay cuerpos libres que están rodeados por una membrana. O sea, esta es una gota de lípidos, esta es otra gota de lípidos y esta es otra, pero rodeada por una membrana. O un cuerpo similar, pero sin una membrana. ¿Ya vieron? No tienen aquí la membrana. ¿Qué sería esto? Básicamente, ¿no? Lípidos libres sin membrana. Ahora, podemos encontrar los cilindros llenos de lípidos, ¿no? Me voy a saltar un poquito porque a lo mejor es clase de formación de cilindros, pero recuerden que la proteína, la mucoproteína y la proteína de Tams-Horford se incrementa aquí, ¿no? Se polimeriza, se recanaliza y así salen los cilindros de los túbulos, ¿no? Básicamente por esta proteína que forma los cilindros. Si dentro de estos cilindros, vean, tenemos cuerpos ovales o tenemos grasa, pues se van a formar los cuerpos ovales, las grasas, dentro de los cilindros. Y así los vemos en el sedimento urinario, ¿no? Cilindros llenos de partículas de grasa. Todas estas son partículas de grasa. Se denominan cilindros grasos. Si están acompañados de otras cosas, pues son cilindros mixtos. Igual, le podemos, si no estamos seguros, encontramos un cilindro, no estoy seguro qué es lo que lleva aquí adentro, parece grasa, bueno, le hago la luz polarizada y vean, luz de Malta, cruz de Malta, cruz de Malta, cruz de Malta, lípidos. Cilindros grasos. Nuevamente, microscopía de campo claro, microscopía con luz polarizada, cruces de Malta, cilindros grasos. No, vamos a llegar como que a la última parte, ya estamos cerrando, bueno, cerrando esta parte, ¿no?
todavía me faltan como otros 10 minutitos, pero ya vamos por menos. Ahora, cuando hay este daño renal, los macrófagos, recuerden otra vez, los macrófagos, llegan a auxiliar a la nefrona, llegan a auxiliar al riñón y nuevamente inflamación. No, cuando todo este daño, los macrófagos dicen, el riñón ya tiene muchos lípidos, las células tubulares renales ya tienen muchos lípidos, ¿sabes qué? Vengan macrófagos a tratar de contener el problema. Y se reclutan ahí los macrófagos. Vean, este es un macrófago normal, otro macrófago normal y macrófago con glomerulosclerosis focal y segmentaria. Todas las flechas nos señalan que hay macrófagos aquí adentro, ¿no? Que se están reclutando los macrófagos. No deberían estar aquí. Los mandó a traer el riñón porque está lleno de lípidos, porque está lleno de glucosa, de albúmina, de proteinurias, ¿no? La proteinuria de rango nefrótico. Se mandaron a traer los macrófagos. ¿Y qué eran los macrófagos? Cuando los macrófagos se comen a los lípidos, ¿no? Les mencionaba, ¿cómo se llaman? Células espumosas. Les digo, se reclutan los macrófagos a nivel renal y si el riñón está lleno de lípidos, no van a hacer otra cosa los macrófagos que comerse a los lípidos y convertirse en una célula espumosa. Vean nuevamente, esta es una célula espumosa. Es un macrófago lleno de lípidos. Y los podemos ver de muchas formas, ¿no? Así se ven, por ejemplo, redonditos. Los macrófagos son grandes, son más grandes que los neutrófilos. O sea, si lo vemos en sedimento urinario, los macrófagos son como 2 veces, como 1.5 veces más grandes que los neutrófilos. Son completamente redondos, vean. Son redonditos. Y pues van a estar llenos de lípidos. Los podemos teñir con rojo oleoso, los podemos teñir con Sudán 3 y se van a ver así, rojos. Macrófagos llenos de lípidos, así se verían. De hecho, esto es un macrófago, les digo otra vez, completamente redondo. Grande comparado con un neutrófilo, aquí está un neutrófilo, ¿no? Y está el núcleo repleto de lípidos. Macrófago lleno de lípidos, nuevamente, se denomina célula espumosa. ¿No? Esquemáticamente vemos así a las células espumosas. Nuevamente, macrófago redondo, grande, lleno de lípidos. Le polarizamos la luz, cruces de Malta. Vean todas estas cruces de Malta. Nos confirma que es un macrófago lleno de lípidos. Vean, lo podemos teñir con Sudán 3, lo que les decía. Tengo esta célula, no estoy seguro que sean lípidos, no tengo microscopía de luz polarizada. Bueno, lo tiño con Sudán 3 y así se ve. Bueno, este es el esquema, ¿no? Se ve así de este lado. Rojo. Los lípidos están pintando de color rojo, ¿no? Igual nuevamente con rojo oleoso, macrófago redondo, lleno de lípidos. También, no sé si conozcan al químico Eduardo, también es un experto de uroanálisis aquí en México, me compartió estas imágenes, vean. Una célula redonda, completamente redonda, con estas partículas. De entrada le dije, creo que es grasa, hazle una luz polarizada. Vean el tamaño, aquí abajo tenemos otra célula, que es un neutrófilo. Nada más para comparar, vean el tamaño del neutrófilo con el tamaño del macrófago. Le dije, hazle la luz polarizada. Vean qué pasa cuando polarizó la luz. Cruz de Malta. ¿Qué significa? Pues nos confirmó que eran lípidos, ¿no? Que los macrófagos están llenos de lípidos. Nuevamente, ¿cómo sé que es un macrófago? Porque está grande, ¿no? Es más grande que el neutrófilo, porque es completamente redondo y porque tiene algo allá adentro. En este caso, pues confirmamos que eran lípidos, ¿no? Lo confirmamos con la luz polarizada. Vean, se ve mejor esta imagen, ¿no? Nuevamente, completamente redondo,
con sus gotas de lípidos aquí adentro. Nuevamente, un neutrófilo de este lado. Por tamaño es más grande, es redondo y tiene un chorro de lípidos. Este es un video y está impresionante. A ver, vamos a ver cómo lo ponemos. Vean lo que les decía, es el macrófago completamente redondo. Todavía se observa, ven de este lado, se observa un movimiento browniano, porque es un macrófago. Aparte de lípidos, estoy seguro que ya se fagocitó a otra cosa. ¿No? Aquí se le ve el movimiento browniano. Los lípidos son todos estos. Va de nuevo. ¿No? Son macrófagos. Son macrófagos en sedimento urinario llenos de lípidos. Entonces, ¿cómo les decía que se llamaban los macrófagos llenos de lípidos? Células espumosas, ¿no? Tendríamos que llamar a estas estructuras en orina células espumosas. Bueno, pues lo dejo ahí como que una pregunta abierta. Ahora sí, ya es lo último para terminar, la enfermedad de Fabry. Sí, era un aumento de 100x y aparte todo el zoom de la cámara. O sea, cuando enfocan el microscopio era 100 y aparte todo el zoom de la cámara posible, por eso se ve así de grande. Por último tenemos a la enfermedad de Fabry. Es una enfermedad hereditaria, se da por la acumulación de lípidos, principalmente glucoesfingolípidos. Entonces es hereditaria, se van a acumular glucoesfingolípidos y se van a formar los famosos cuerpos de Mora. Puede ser que en la orina, en el sedimento urinario, se encuentren este tipo de células así, redonditas, y en espirales así los lípidos, ¿no? Por eso se llaman cuerpos de Mora. Es muy poco probable que los encuentren, pero sí se encuentran en el sedimento urinario. ¿Qué es lo que pueden hacer? De hecho, nuevamente, vuelvo a hablar del químico Carlos Martínez Figueroa, publicó un artículo en 2020. No es un artículo, es una revisión de un caso clínico de un paciente. Vean, se ven estos cuerpos de mora que les decía hace rato, así redonditos. Les hizo la luz polarizada y aquí está, las cruz de Malta, ¿no? Se aseguró que los cuerpos de mora tengan lípidos. Si los vemos en microscopía electrónica de transmisión, pues se ven, ¿no? Los glucosfingolípidos así redonditos. Vean cómo se ven así redondos, en espirales. ¿Por qué? Porque los glucosfingolípidos se están acumulando ahí y se acumulan interesantemente de esta forma, ¿no? Así en espiral. Bueno, para terminar, este es un póster que hice, no me acuerdo, creo que fue en 2019. Bueno, lo diseñé, saqué la idea de una versión en inglés, me parece. ¿Cómo llegan los lípidos a orina? Primero, tiene que haber un exceso de triglicéridos. Tiene que haber un exceso de triglicéridos y tiene que haber un exceso de colesterol. Se va a dañar el glomérulo. Y cuando se daña el glomérulo, principalmente el síndrome nefrótico, se filtran los lípidos hasta las células tubulares. Aquí está el túbulo renal. Se empiezan a acumular en las células tubulares y se desprenden, pero se desprenden llenas de lípidos, los van a la orina. ¿Qué podemos encontrar? Cristales de colesterol, gotas de lípidos libres, los cilindros grasos, podemos encontrar células tubulares renales, ¿no? O cuerpos ovales grasos, y los macrófagos. Así se vería teñido la grasa de rojo, con Sudan 3 o rojo oleoso, macrófagos con contraste de fase o campo claro, y macrófagos con luz polarizada. Son los lípidos que podríamos encontrar en orina. Y ahora sí, ¿no? Llegamos a las conclusiones. ¿Qué es la lipiduria? Lipiduria es presencia de lípidos en orina.
muy probablemente como consecuencia de daño renal o por una modificación metabólica, dislipidemia. ¿Qué nos indica que haya lípidos en orina? Una disfunción renal grave. O sea, no hay que dejar pasar desapercibido que encontremos lípidos en orina, porque muy probablemente ya haya daño renal a nivel proteico, ¿no? Bueno, a nivel proteinuria, o sea, que ya haya mucha proteína en orina. Daño grave, nuevamente, necrosis, síndrome nefrótico, normalmente acompañado de diabetes o algún tipo de intoxicación que nos vaya a dañar al glomérulo. Por último, los macrófagos grasos. Ya podemos identificar cómo es un macrófago, ¿no? Nuevamente es completamente redondo, es grande, tiene su núcleo por ahí y está lleno de lípidos. Ahora, si lo logramos identificar, deberíamos llamarlo célula espumosa en orina, o sea, ya no llamarlo cuerpo oval graso, ya no llamarlo macrófago graso, sino su nombre correcto, que sería célula espumosa. Una célula espumosa es un macrófago lleno de grasa. Y por mi parte sería todo, espero no haberlos aburrido, espero que les haya sido de su agrado la información y nuevamente pues estoy a sus órdenes. No sé si haya por ahí preguntas. Nuevamente muchísimas gracias. No sé si por ahí esté Diego, qué es lo que siga, o si quieren irme dejando algunas preguntas por ahí. ¿Todo claro? ¿Qué les pareció el tema? Por ahí, sí, realmente para identificar a los lípidos en la orina, pues hay que saber morfología y para saber morfología, pues hay que presentar imágenes. Tal vez por eso se hizo un poquito larga la presentación, porque les presenté imagen tras imagen tras imágenes, los cristales de colesterol, los cuerpos ovales grasos, los macrófagos, las células espumosas. Entonces, bueno, lo que quería, lo que quería denotar es que si encuentran lípidos en la orina, hay que reportarlos, ¿no? Hay que reportarlos y hay que tener en cuenta que muy probablemente ya haya un síndrome nefrótico, ¿no? Un daño a nivel renal. Por ahí una pregunta, ¿por qué generalmente se encuentra el colesterol en cristales cuando el pH es ácido? El pH ácido favorece la nucleación de los cristales de colesterol. Y aparte el pH ácido está de la mano, por ejemplo, con el pH de las personas diabéticas, ¿no? Hay que recordar que la diabetes, el síndrome metabólico está acompañado de síndrome nefrótico, daño renal, y eso favorece, el pH favorece la nucleación de los cristales. Por eso encontramos cristales de colesterol en un pH ácido, porque favorece la nucleación de los cristales. No sé si haya alguna otra pregunta por ahí que esté pendiente. Sí, Víctor, Claro, muy buena, adelante. sí, muy buena clase. Para la gente que tenga más dudas o para la gente que vaya a ver la grabación, puede dejar sus preguntas eventualmente en la plataforma y se la podemos hacer en la última clase. ¿Ya? Muchas gracias, Víctor, nuevamente. Ya, gracias por la clase. Si no hay más preguntas, ya damos por... Creo que no hay más preguntas. A ver.